bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos nuevamente con esta segunda parte para poder compartirte acerca del no debemos estar ociosos. Amén. Así que bueno, quiero compartirte esta palabra. La palabra ocioso significa exento de responsabilidades. Como hablábamos en el video anterior, el ocio en la Biblia está vinculado con la inoperancia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Con la inactividad espiritual. Cuando estamos inactivos espiritualmente, bueno, podemos cometer muchos errores porque vamos a estar muy preocupados por nuestras cosas o por nuestros placeres o por nuestros deseos, y no vamos a estar tan ocupados, o nuestra mente no va a estar tan ocupada en las cosas que en verdad deberíamos ocuparnos, como son las cosas espirituales y son las cosas del Señor. Y la Biblia nos enseña que debemos amonestar a los ociosos. Así que bueno, como pastor también queremos amonestar a aquellos que quizás están ociosos en este tiempo. Hay que zamarrearlos un poquito, ayudarlos a no caer en la pereza, a no caer en esta realidad que lo que va a terminar haciendo es que nos va a desenfocar en realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, y vamos a ser atraídos y seducidos, como dice la palabra del Señor, que usa esa palabra concupiscencia, que significa nuestros deseos o nuestros malos deseos. Quiero compartirte la palabra del Señor en esta tarde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bueno, sigue la palabra diciendo que alentéis a los de poco ánimo, así que los alentamos en esta tarde. Amén. Que sostengáis a los débiles, los vamos a ayudar, que seáis pacientes para con todos, dice la palabra del Señor. Pero me quiero detener en el primer párrafo de esta palabra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Así que si alguien dice dónde estaba esta palabra de ocio, o esta palabra, bueno, está aquí ubicada en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Ahí nos habla de amonestar a los ociosos. ¿Por qué Dios aconseja esto en su palabra y por qué nos manda a reprender este estado de pasividad que muchas veces podemos caer como creyentes? O sea, ¿está bien descansar, pastora? Sí, está bien descansar. Claro que está bien descansar. Todos necesitamos un tiempo de relax, un tiempo de descanso. Muchas veces, si estamos acostumbrados a trabajar arduamente o tenemos muchas actividades como las que estábamos sosteniendo en estos tiempos antes, bueno, que estemos aislados con esto de la pandemia. Pero no debemos abusar, ¿no? Debemos abusar de los tiempos que podamos tener libres, porque en realidad no nos podemos despreocupar de las responsabilidades que realmente tenemos. Por ejemplo, en lo que yo quiero hoy situarte es en la palabra del Señor, es en trabajar conforme a la palabra de Dios, hacer su voluntad. Y en nuestra vida social tenemos un montón de responsabilidades, como por ejemplo llevar la comida siendo padre de familia a nuestra casa. La palabra del Señor aún dice que nuestra fe es vana si no cumplimos la responsabilidad de llevar alimento a nuestra casa. Entonces la palabra de Dios nos enseña un montón de cosas y nos enseña a ser responsables en todo. Pero en este tiempo yo quiero llevarlo a lo que es ser ociosos con respecto a la palabra del Señor, con respecto a nuestra vida espiritual. Así que el ocio puede convertirse en un estado espiritual peligroso si no lo controlamos. ¿Amén? Amén. Si no lo controlamos. ¿Qué va a pasar? Es que vamos a terminar perdiendo la sensibilidad espiritual y vamos a terminar perdiendo la comunión. Cuando aquella persona dice, bueno, yo no siento a Dios. No sé si han escuchado eso. Perdí la comunión. Perdí la comunión, no sé, algo me pasa. ¿Por qué la perdió? ¿Cuál es el problema principal? Bueno, esto tiene que ver con una pérdida de ser sensible al Espíritu Santo, porque siempre el Señor nos va a hablar. El gran problema que tiene el creyente es que pierde el vínculo con la palabra del Señor. Se distrae de la palabra de Dios, se distancia, pierde como esa responsabilidad que tiene. Somos responsables de leer la Biblia todos los días. Amén. Todos los días. De ahora tener un tiempo para orar. Exactamente. Todos los días. Hablábamos con el pastor, es que
no es que las 24 horas tengo que estar encerrado en un lugar con la Biblia orando, sino que el pastor lo que nos está hablando es el corazón en continua comunión con el Espíritu, una adoración, una alabanza, ir a meditar en la palabra, un tiempo que me aparto para orar. Cuando estoy en la casa ahora, porque esta palabra pareciera que solamente es para este tiempo de aislamiento, pero no, activos. es una palabra que ahora viene bien para el tiempo que estamos viviendo, pero es una buena palabra y un buen consejo para todos los días de nuestra vida, no solamente ahora que estamos en este tiempo, por decir... ¿Será que Dios nos puso en pandemia para que podamos ser responsables de lo que Dios nos mandó a hacer? No lo sabemos. Que sí, no lo sabemos. Entonces, es un consejo, amada iglesia, amados hermanos, no solamente para este tiempo, sino que es una llamada de atención para este tiempo y para el tiempo que ha de venir. No debemos estar perezosos, debemos estar alertas, atentos a la palabra de Dios. Amén. O sea, el ocio pone en aislamiento nuestra vida espiritual. Cuidado con eso. Es bueno estar un tiempo distrayéndonos, claro que sí. Es buenísimo pasar mirar una película, hacer un juego con nuestros hijos, un juego de mesa, poder hacer algo en la casa, decir, bueno, hoy voy a cortar el pasto, voy a acomodar las plantas, voy a hacer algo rico de comer, que cosas que van llevando tiempo y que uno dice, uy, eso me está sacando de la comunión. No, porque uno también ahí está invirtiendo un buen tiempo para uno leer un libro, para uno distraerse haciendo algo. El tema está cuando van pasando las horas y cuando van pasando los días y me voy saliendo de la responsabilidad de la comunión con el Espíritu Santo, de escuchar su voz, de ser sensible a Él. Entonces, el ocio puede convertirse en un estado natural para nosotros. Es natural de que no leamos la palabra, es natural de que no busquemos, se vuelve natural volvernos ociosos, se vuelve natural volvernos críticos. ¿Por qué? Porque no empezamos a tener esa comunión con el Señor, ¿no? Es como que esa responsabilidad que deberíamos tener la hemos cedido y la hemos perdido con el tiempo por pasiones, por cosas que nosotros deseamos, en lo cual la palabra del Señor lo llama la concupiscencia, que tiene que ver con esos deseos, que algunos deseos son buenos, son loables, pero Pablo decía, no todas las cosas a mí me conviene, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Entonces esto es lo que yo quiero compartirte de la palabra del Señor. Entonces el ocio puede convertirse en un estado natural, obstruyendo nuestra responsabilidad espiritual. Y eso no lo podemos permitir aún, y bueno, en este tiempo que estábamos en cuarentena, aislados. Por eso el Señor nos ministraba, no nos volvamos ociosos, no nos volvamos perezosos de la responsabilidad que tenemos por delante. Amados hermanos, esto es lo que el Señor nos ministra en esta tarde. No nos volvamos irresponsables, improductivos, que son todos sinónimos de lo que veníamos hablando de la palabra ocioso. Por eso el Señor dice, reprende claramente en la palabra, os rogamos que amonestéis a los ociosos. Un ejemplo claro que tenemos nosotros, por ejemplo, nuestros hijos terminaron el colegio el año pasado, terminaron bárbaros, bien, entraron en sus vacaciones, bueno, tenían que comenzar el colegio comenzó, y por esto que pasó de la pandemia se suspendieron las clases, bueno, hubo recesión, grandes problemas en un montón de cosas, pero nuestros hijos tenían que seguir estudiando, le están mandando tarea, bueno, un montón de cosas para poder desarrollarse en la actividad que tienen ellos estudiantil. Ahora, nuestros hijos muchas veces se piensan que ellos siguen estando de vacaciones. Claro, ¿cómo cuesta poder mantener los hábitos? Exactamente. ¿Cómo cuesta poder mantener la conducta? Porque si anteriormente, como yo siempre le digo a mis hijos, ellos podían estudiar de un horario a otro horario, estando ahora en la casa, pareciera que el tiempo y las horas van pasando, pero todavía no caigo en las responsabilidades que yo tengo. Que ellos tienen. En este caso, con el colegio que ellos tienen, en este caso para con todos nosotros que tenemos con la palabra de Dios. Entonces, nosotros, como decíamos, como te decíamos ayer, ¿no? En esto. No estamos en la iglesia, pero eso no quiere decir que como creyentes no tengamos la responsabilidad que tenemos que orar, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que instruirnos
en la palabra, adquirir el conocimiento del Señor. Por eso mismo no nos podemos nosotros volver ociosos, porque si no nos vamos a volver claramente irresponsables a la hora de comunicar la palabra del Señor y de aplicarla para nuestras vidas. Amén. Creo que una palabra justa sería indolente. Indolente. Uno se vuelve indolente a la situación. A muchas cosas, a la situación, a lo que le está pasando al otro, indolente para conmigo mismo. Entonces necesitamos sí o sí despertarnos de esa pereza, como ayer leíamos el texto en Proverbio, despertar de ese sueño pesado y hacernos en este tiempo diligentes. Diligente. ¿Qué es lo que va a hacer este estado ocioso? Te va a quitar las ganas de buscar a Dios, te va a quitar las ganas de orar, las ganas de leer, de preocuparnos por los demás. Como decía la pastora recién que usó esta palabra importante, nos volvemos indolentes hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, ¿cómo romper con el ocio espiritual? Si estás pasando, si estás un poquito ocioso, ya llevamos varios tiempos, pero ya te está costando un montón de cosas la vida espiritual, entonces yo quiero que reconsideres esto. Necesitamos pasar tiempo de calidad espiritual, por eso es que nos sentimos de la manera en que nos sentimos, que a veces no sentimos esa presencia del Señor, es como que Dios está distante de nosotros. Es que Dios no está distante de nosotros, el problema es que nosotros estamos distantes de Él. Nosotros no porque la palabra la tenemos aquí, hoy está acá en la mesa, el Señor está con nosotros, Él está presente. El lugar que nosotros le demos en nuestra casa es el lugar que Él se permite, si nosotros le damos, que Él empiece a fluir en nuestra vida a través de la oración, de la búsqueda. Por eso te aconsejamos que puedas buscar al Señor, que puedas leer la palabra del Señor, que puedas leer un libro. Hoy compartíamos con nuestros hijos un libro muy importante, libros que realmente son de instrucción bíblica. Bueno, compartíamos un montón de cosas acerca de la palabra del Señor y leíamos. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar tu conocimiento en el Señor. Esto, cuando aumenta el conocimiento de la palabra de Dios, va a aumentar tu fe, va a aumentar tu relación con el Señor. Entonces esto se va a mantener activo. Esto es lo que necesitamos mantenernos en este tiempo. Activo. Y no que tengas que recibir una inyección como ahora te estamos predicando, sino que realmente vos lo puedas hacer fluir en tu casa, que entiendas que el ocio muchas veces puede ser perjudicial para la salud, en este caso para la salud espiritual. Es perjudicial el aislamiento que estamos teniendo y se está viendo físicamente cómo está afectando y psicológicamente, psíquicamente a las personas, cómo le afecta el no poder relacionarnos con otros, hermano, es tremendo. Y aún así, si nosotros nos aislamos de la palabra de Dios a causa de nuestro ocio, realmente va a ser mucho más preocupante. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Entonces, queremos seguir compartiéndote la palabra del Señor. El ocio, ¿sabe?, llevó a David a la inoperancia espiritual. La palabra inoperancia también tiene que ver con uno de los sinónimos del ocio. O sea, ¿qué pasa con la inoperancia? Es hacer improductivo la relación con el Señor. Para nuestra familia, en este caso para David fue improductivo, para su familia, para su casa, fue improductivo para la nación. Para él mismo. Para él mismo y para la nación, porque David era el rey. David no estaba en una posición cualquiera. David era un líder y dependía toda una nación de él. Entonces esto quiero compartirte, a modo de que puedas entender, papá, aquellos que están en autoridad de la casa, como siempre le hablamos, ustedes son los grandes responsables. Yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo responsable de cómo la palabra de Dios va a operar en sus casas, en su vida, en su familia, qué clase de vida van a llevar, una vida espiritual, una vida sana o una vida llena de malos deseos, de ocio y de malos hábitos. Entonces esto es muy interesante para poder ponerlo en práctica. A David le trajo grandes problemas, grandes complicaciones familiares, el estado de ocio que pasó David en un momento en su vida, y no solamente familiares sino espirituales. Y quiero compartirte la palabra del Señor. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Después ustedes en sus casas pueden leer toda la historia. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, escuche esto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, dice la palabra del Señor. Pero David se quedó en Jerusalén. ¡Qué punto! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Qué punto interesante! Y sucedió un día, al caer la tarde, escuche lo que dice la Biblia, y sucedió un día, o sea que David ya venía de ya estando en su casa, mucho tiempo ya estando en su casa. Recordemos esta palabra. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de estar acostado, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, un gran servidor del rey, un gran servidor de la corona era Urías. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, usted conoce la historia. Tremendo. Que ese día, esa noche, no la pasó bien David, porque ese día esta mujer iba a quedar encinta conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, uno de los errores de delegar las responsabilidades que tenemos cuando en realidad nosotros tenemos que asumir nuestras propias realidades. O sea, David le delegó a otro la responsabilidad espiritual que él mismo tenía. Entonces, como dice el refrán, el ocio es la madre de todos los vicios. Y esto me ministraba el Señor. Entonces, David perdió el temor a Dios en ese momento por estar ocioso, por un tiempo de afán, de malos deseos en su corazón, por permanecer inoperante a sus funciones. Y esto quiero compartirte. Nosotros no nos podemos quedar, nosotros tenemos que estar activos en todo nuestro corazón. David no tenía que estar en el palacio. Ese es el primer punto. Ese es un punto importante. David no tenía que estar descansando en su casa, sino tenía que estar en la guerra. Exactamente, activo. Peleando junto a los suyos. Y él decidió quedarse en su casa. En este caso nosotros no decidimos el aislamiento, pero acá estamos, todos en casa mirando esta figura de David. Pero acá viene las advertencias de todos los riesgos y todo lo que él cometió estando en ese lugar que él no tendría que haber estado, en un lugar incorrecto que era en su casa, mirando lo que no tenía que mirar, deseando lo que no tenía que desear por estar en su tiempo de ocio. Bueno, nosotros tenemos una terraza que no estamos tan lejos de estar como David. Tenemos una terraza aún mucho más grande que la terraza que tuvo David para salir a mirar todo lo que él podía observar a su alrededor. Hoy la televisión, hoy el internet, estamos a un botón de mirar lo que no debemos mirar. O sea, de ser atraídos por lo que no debemos ser atraídos y darle lugar a nuestro corazón que realmente eso nos haga retroceder en nuestra vida espiritual. Por eso queremos compartirte esta palabra. David había perdido la responsabilidad espiritual y nosotros, de la misma manera, si damos lugar al ocio, podemos perder en algún momento nuestra vida espiritual. Esa vida espiritual que llevamos, que debemos progresar en ella, que debemos darle lugar, que debemos avanzar. David tenía que estar en la guerra, David tenía que estar cumpliendo con sus funciones, con su mandato, porque era el tiempo que los reyes estaban en la guerra. ¿David dónde estaba? En su casa, en un lugar equivocado. ¿Está bien? Entonces, cuando nuestro corazón no está en el lugar adecuado, pecamos contra el Señor. Recordemos esto nos puede estar pasando, te puede estar pasando, le puede estar pasando a algún oyente, algún hermano de otra congregación que esté escuchando esta palabra y diga: sí, la verdad que yo me he vuelto ocioso en este tiempo, lo único que tengo en mi corazón son mis deseos, cumplir mis placeres en mi corazón, pero no le estoy dando lugar a la palabra del Señor. Entonces esto quiero compartirte la palabra del Señor. ¿Por qué pecó David con Betsabé? Porque dejó de ser diligente a la palabra del Señor. Y esto va a hacer que pierdas toda sensibilidad espiritual. Llegó esa sensibilidad, fue tan grande para David lo que estaba mirando, que él buscó más esa mujer
que realmente la palabra del Señor que se lo prohibía. Pastor, justo que dijiste la palabra diligente, en Romanos capítulo 12, verso 11, dice la palabra: en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Así que en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos y seamos fervientes, que fue algo de lo que le pasó a David, que no fue diligente a oír la voz de Dios, no estuvo diligente a estar en el lugar que tenía que estar, por lo tanto vino sobre él la pereza y el ocio, y estas dos cosas fueron lo que le llevaron a caer en esta historia que fue el adulterio, a dejar encinta a Betsabé, y bueno, todo lo que conocemos de esta historia. Y a destrozar también otra familia, ¿no? En este caso. Entonces no debemos dejar de ser diligentes, como decía la pastora, nunca perdamos de hacer la voluntad del Señor, porque como creyentes no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Y esto, hablando acerca del ocio, muchas veces el ocio, nuestra vida natural nos distrae muchas veces del propósito del Señor. Y el Señor me ministraba esto: el enemigo nunca descansa. Así que claro que nosotros podemos descansar en algún momento, pero el enemigo no descansa. El enemigo siempre está trabajando, tratando de hacernos caer, de hacernos pisar el palito y de que realmente paguemos las consecuencias de nuestro estado de pecado, de nuestro estado natural. Entonces quiero compartirte esto que el Señor nos ministraba. El estado ocioso puede hacer aflorar los deseos de la carne más profundo y ponerlo en contra de tu misma vida, que era lo que le pasó a David. No pudo David rechazar lo que estaba viendo, y aún cuenta la historia que inventó algo, trató de sacarse de encima la responsabilidad que ahora tenía, que era un hijo que venía en camino, en lo cual trató de poner en peligro la vida de Urías, y lo logró, ¿no? Mandó al frente de batalla a este hombre tan tremendo como fue Urías, servidor del reino, y ahí Urías muere en el frente de la batalla por manos de David, porque David lo mandó y dio la orden de que lo expusieran y lo dejaran solo en el campo de batalla. Entonces mire todo lo que David empezó a encubrir, las mentiras que empezó a tapar de pereza, por un tiempo de pereza, de estar ocioso, exactamente, y de estar desenfocado de la voluntad de Dios y de esa comunión con Dios. Amén. Entonces el Señor nos ministraba esto, pastora. La cama de la pereza derrumba los valores y los principios. ¿Qué quiero decir con esto? Esto también es nuestra vida secular, en nuestra vida social, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánta gente hay que pierde el trabajo por su falta de valores, por su falta de responsabilidad? Se le derrumba todo porque realmente es una persona que es perezosa aún para levantarse, para ir a madrugar, para ir a buscar su trabajo. Entonces todas estas cosas se van derrumbando. Y el Señor le ministraba esto: la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. La cama de la impureza. Nosotros siempre decimos esto: cuando estás mucho tiempo en la cama hay que levantarse, porque la cama se hizo para dormir, obviamente, en el hecho, en el matrimonio, en lo sexual, en aquellos que están casados, pero después la cama no es para estar ahí, para estar comiendo. Para algunas personas, claro, tienen esos hábitos, malos pensando, hábitos. vaya a saber qué cosa, dándole lugar a vaya a saber qué cosa. Es como que en la cama es un lugar donde uno puede soñar cosas hermosas, en proyectar, en poder tener un pensamiento, pero también no se olviden que el enemigo es muy astuto para meterse también en nuestros pensamientos. Y me encanta esta frase que utiliza el pastor: la cama, el lecho de la pereza, la cama, el lecho donde se pueden concebir cosas en el corazón que no está bueno. Recuerden que el día domingo el Señor me ministraba que en este tiempo yo sentía en mi corazón gente que quiere volver a los pecados de antes, a los malos hábitos de antes, y de esto está hablando que puede ser la irresponsabilidad, puede ser mirar pornografía, puede ser querer otra vez ir a los vicios, el cigarrillo, el alcohol, las drogas. Es que nadie está exento. Nadie. Entonces todo esto hay que estar muy atentos, porque es muchas veces en ese lecho que uno dice de esa pereza, en donde uno puede comenzar a retroceder esos lugares en vez de avanzar en fortalecer. Dice la palabra: diga al débil,
fuerte soy en Cristo Jesús. Nadie está hablando que fuerte. Todos estamos reconociendo que en algún punto podemos ser débiles. Pero cuando yo en mi debilidad lo pongo a Jesús y le digo a Jesús que Él se haga fuerte en mi debilidad, es donde Él te va a decir, sal de esa cama, levántate, proyecta esto, haz lo otro. Entonces el Señor toma el control de mis pensamientos, de mi corazón y de mi vida espiritual. Amén. Muchas veces nosotros a nuestros hijos, por ejemplo, cuando ellos van a su pieza, van a hacer su tarea o van a dormir, en este caso, pueden jugar, cuántas veces nosotros les hemos dicho, jueguen siempre con la puerta abierta, pero cuando hay personas que van y pasan mucho tiempo en sus camas, en ese lugar, esto puede prestarse para un montón de cosas que no sean buenas a nuestra salud. Por ejemplo, pueden también llevar a impulsos sexuales, lo que hablaba la pastora, la masturbación, la pornografía, y todo esto es trabajado a través de no entender este tiempo en el cual nosotros queremos compartirte acerca de la palabra del Señor, para que podamos entender cómo trabaja este espíritu de ocio en este caso. Así que queremos, para cerrar esta parte que estamos compartiendo, que tengas mucho cuidado, que guardes a tus hijos, que guardes a tu familia, que no los dejes solos, que aproveches el tiempo para estar con ellos, para enseñarles, para hablarles, porque muchas veces estos tiempos de estar muy ociosos pueden llevarnos a todas estas prácticas que, en definitiva, David, estando aburrido, no sé qué, en su casa, distraído, porque tenía mujer, tenía concubinas, no solamente tenía una mujer, sino que tenía concubinas, eso dice la palabra de Dios, no tenía necesidad por qué pecar, caer en ese pecado de adulterio, pero así se maneja muchas veces Satanás, trayendo a nuestro corazón las cosas que no son buenas. Pero si estamos en un tiempo afirmados a la palabra de Dios, responsables en nuestras áreas, en nuestros actos, podemos reprenderlo y echarlo fuera de nuestras vidas. Amén. Es un humilde consejo el que estamos compartiendo. David no cayó de un día para otro. Eso es lo que quiero decirte. Pasó muchos días inactivo, inoperante espiritualmente. Por eso se dio a lo que tenía en su corazón, ¿no? Por eso se dio a ese pecado, o a ese deseo, no me salía la palabra, a ese deseo. Así que el ocio puede hacerte vulnerable ante la tentación y el pecado. Amén. Amén. Busca al Señor, amén. Levántate, como decía la pastora, tenemos que recordar adoración, que pongamos alabanza, que en este tiempo siempre estamos repitiendo esta palabra, vuelve a tener hábitos para poder decir, bueno, este tiempo busco al Señor, este tiempo hago algo recreativo en la casa, en este tiempo acomodo esto, es decir, que puedas estar ocupado dentro de este tiempo que tenemos que estar aún en casa. Yo creo, pastor, que es un consejo muy rico, tiene mucha riqueza, como hoy decíamos, no solamente para este tiempo, sino que esta enseñanza quedará guardada en nuestro corazón para ponerla por obra aún fuera de este tiempo que estamos guardados en casa, porque es tremenda esta palabra, creo que es de mucha reflexión, pero en este tiempo que tenemos que estar todavía guardados y no sabemos hasta cuándo será el tiempo, atentos a buscar la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu te dice no, escucha la voz del Espíritu. Si el Espíritu te dice esto no lo hagas, esto no lo mires, esto no, atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces reflexionemos, tomemos la responsabilidad que hablábamos al principio de su palabra para vivir espiritualmente con todos estos consejos que humildemente podemos compartirte. Entonces, en conclusión, el tener la mente ocupada en sus cosas nos mantendrá alejados de caer en una mediocridad espiritual, de caer en un ocio realmente espiritual. Que podamos tener temor a Dios. Cuando el temor del Señor está sobre nuestras vidas, Él permanece fiel, siempre va a permanecer fiel en nosotros, aun aunque nos equivoquemos, dice la palabra del Señor, pero vamos a sentir esa fidelidad sobre nosotros, ese amor, esa gracia, y vamos a poder huir de esos malos deseos. Y quiero concluir con esto. 2 Samuel capítulo 11, versículo 11, mire lo que dice la palabra. Urías respondió a David. David tenía en el corazón ya planeado mandarlo a que se acostara con su mujer para él ceder el pecado
no ser responsable de ese pecado que había cometido porque ya había un hijo en el vientre de Betsabé. Entonces dice la palabra, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, dice. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, rey, que yo no haré tal cosa. ¿Qué era lo que pasaba? Él estaba ocupado. Él estaba ocupado en las cosas del Señor. Enfocado. Mire qué tremendo. Urías, su servidor, un soldado ocupado en las cosas del reino, y el rey, que debería estar ocupado en las cosas del reino, estaba ocupado en hacerlo caer, tropezar para encubrir su pecado. Qué tremendo, qué terrible historia. Y por eso yo quiero compartirte, porque saco una última conclusión de esto. Mantengamos un corazón como el de Urías, que mientras estaba en la guerra no consideró su casa para estar ocioso de su responsabilidad y de su llamado. Entonces quiero concluir con esto. Dios no quiere que en esta cuarentena pierdas tu enfoque y dirección para servirle. Trabaja de la misma manera en tu casa como si estuvieras en plena batalla. Amén. Trabaja la fe, trabaja el conocimiento en el Señor, trabaja tu dominio propio más que nunca en este tiempo. Educa a tus hijos, educa a tu esposa, edúquense como matrimonio. Nunca perdamos el lugar que tenemos en la batalla. Recuerda, el ocio puede ser tu peor enemigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.